La cocina de Magnolia Grove Plantation había visto 43 cenas de acción de gracias, pero ninguna como la que mi Jefferson serviría el 25 de noviembre de 1867. Los enormes calderos de hierro fundido que habían hervido innumerables galones de agua para la lavandería, derretido grasa para jabón y preparado comidas para cientos de almas esclavizadas, pronto cumplirían un propósito que sus creadores nunca imaginaron. Para el atardecer de ese día, 4 hombres estarían muertos, y la mujer que había pasado 30 años alimentando sus apetitos, finalmente alimentaría su propia hambre de justicia. Antes de sumergirnos en una de las historias de venganza más impactantes de la historia de Estados Unidos, necesito que hagas algo. Si crees que las historias ocultas de resistencia merecen ser contadas, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo, deja tu me gusta, y comenta desde dónde estás viendo este video. Ayúdanos a llegar a más personas que necesitan escuchar estas verdades olvidadas. Mi Jefferson medía 52 metros de altura con los pies descalzos, pero su presencia llenaba cada rincón de la cocina de la plantación como el humo de una sartén de grasa ardiendo. A sus 48 años, sus manos llevaban las cicatrices de innumerables quemaduras de estufas calientes y agua hirviendo. Su espalda se curvaba por décadas de inclinarse sobre ollas de cocina. Sus ojos guardaban secretos que podían arder más calientes que cualquier llama que ella atendía. Había estado cocinando para la familia Beaumont desde que tenía 18 años. Fue traída a Georgia desde los mercados de esclavos de Charleston, con una reputación de habilidades culinarias que podían hacer que incluso el plato más humilde supiera a paraíso. El coronel Marcus Beaumont había comprado a mí específicamente por sus habilidades culinarias, pagando $800, una fortuna en 1837, por una mujer cuyos talentos en la cocina eran legendarios en todo Carolina del Sur. La inversión del coronel había dado dividendos más allá de sus sueños más salvajes. Mis comidas habían entretenido a gobernadores y senadores. Sus cenas de los domingos eran mencionadas en tonos bajos y reverentes en 3 condados, y su habilidad con las especias y condimentos había convertido a Magnolia Grove en un destino para cualquiera con aspiraciones políticas y gustos refinados. Pero la habilidad en la cocina tenía un precio que iba mucho más allá de la compra original. Me había visto 30 cosechas pasar por las ventanas de su dominio, había visto a niños nacer en cadenas y a ancianos morir sin haber probado la libertad, había cocinado banquetes de celebración mientras su propia gente lloraba, había preparado pasteles de boda mientras las familias eran destrozadas en las subastas, había servido cenas de Navidad elaboradas mientras las madres lloraban por los hijos vendidos río abajo. La plantación se extendía por 3.800 acres de tierra de algodón de primera en Georgia, trabajada por 423 personas esclavizadas que vivían en barracones que no habían sido mejorados desde el día en que fueron construidos. El coronel Beaumont gobernaba su imperio con la autoridad confiada de un hombre que creía que Dios lo había colocado por encima de los demás por derecho divino. Incluso después de que la guerra terminó y la emancipación se convirtió en ley, poco cambió en Magnolia Grove, excepto el papeleo que ataba a las personas a la tierra que trabajaban. Georgia en 1867 era un estado atrapado entre mundos. El viejo sur que la esclavitud había construido yacía en ruinas, pero el nuevo sur luchaba por emerger de las cenizas. La marcha de Sherman hacia el mar había dejado cicatrices físicas que se estaban curando, pero las heridas psicológicas eran más profundas. Los terratenientes blancos como el coronel Beaumont veían la reconstrucción no como una oportunidad para la reconciliación, sino como una ocupación temporal por una fuerza hostil que eventualmente se retiraría, permitiendo que el orden natural se reafirmara. Los 3 hijos del coronel encarnaban diferentes aspectos de la visión del mundo de su padre, cada uno representando una faceta de la crueldad que había definido la vida en la plantación durante generaciones. James Beaumont, el mayor de 32 años, poseía la mente calculadora de su padre pero sin su moderación. Donde el coronel era sistemático en su opresión, James era impulsivo, propenso a una violencia que no servía a otro propósito que satisfacer sus propios impulsos retorcidos. Había regresado de la guerra cambiado, llevando algo oscuro y roto dentro de él, que se expresaba a través de una brutalidad casual hacia cualquiera que percibiera como inferior a él. Robert Beaumont, de 29 años, era el intelectual de la familia,
Un hombre que podía citar las escrituras y la filosofía para justificar cualquier atrocidad. Había asistido a la Universidad de Georgia antes de que la guerra interrumpiera sus estudios, y empuñaba su educación como un arma, usando complejos argumentos teológicos y filosóficos para demostrar que la esclavitud no solo era natural, sino divinamente ordenada. La crueldad de Robert era refinada, quirúrgica en su precisión, diseñada para destruir almas en lugar de solo cuerpos. El hijo menor, William Beaumont, era quizás el más peligroso precisamente porque parecía él más normal. A sus 25 años, tenía el encanto fácil y la sonrisa rápida que lo hacían popular en los círculos sociales, pero debajo del exterior agradable, se escondía la misma capacidad para el mal que corría en la línea de sangre de la familia. El talento particular de William residía en la manipulación psicológica, en hacer que sus víctimas creyeran que merecían su sufrimiento, que la resistencia no solo era inútil, sino moralmente incorrecta. Juntos, los 4 hombres Beaumont crearon una atmósfera de terror que impregnaba cada aspecto de la vida en Magnolia Grove. Entendían que las cadenas físicas eran innecesarias cuando las cadenas del miedo resultaban más efectivas. Un sistema, construido sobre la amenaza constante de violencia, era más eficiente que uno que dependía de la violencia misma, aunque nunca dudaban en cumplir sus amenazas cuando surgían desafíos. Milo observaba todo desde su posición en la cocina, un punto de vista que le daba una visión única de los métodos y la locura de la familia. Ella preparaba sus comidas, escuchaba sus conversaciones, observaba sus interacciones con visitantes y trabajadores por igual. Durante 3 décadas se había vuelto invisible para ellos, un accesorio en su mundo, no más notable que la estufa sobre la que trabajaba o las ollas que revolvía. Esta invisibilidad le había permitido presenciar cosas que habrían permanecido ocultas para los observadores externos. Había visto al coronel Beaumont ordenar la flagelación de mujeres embarazadas. Había visto a James violar a niñas que apenas habían pasado la infancia. Había escuchado a Robert idear castigos cada vez más creativos por infracciones imaginadas. Había observado a William romper sistemáticamente el espíritu de cualquiera que mostrara signos de esperanza o resistencia. Cada atrocidad era archivada en la memoria de mí, catalogada y conservada como recetas en un libro de cocina de horrores. La cocina misma era el dominio de mí y su prisión. La enorme habitación ocupaba todo el piso principal de un edificio, separado detrás de la casa principal, conectado por una pasarela cubierta que permitía a los sirvientes moverse entre los edificios sin ser vistos por los invitados. 4 enormes chimeneas dominaban el espacio, cada una equipada con grúas y ganchos de hierro para colgar ollas sobre las llamas. Las paredes estaban revestidas con estantes que contenían cientos de ollas, sartenes, utensilios y recipientes, para especias e ingredientes. Central en la habitación estaban los 3 grandes calderos que desempeñarían un papel tan crucial en los eventos por venir. Cada uno podía contener 50 galones de líquido, hecho de hierro fundido tan grueso que podía soportar cualquier calor, y forjado con tal habilidad que habían durado décadas sin agrietarse. Me había usado estos calderos para derretir manteca de cerdo, hervir agua para lavar, preparar lotes masivos de sopa para las celebraciones de la cosecha, y un sinfín de otras tareas que requerían grandes cantidades de líquido caliente. Los calderos estaban suspendidos de estructuras de hierro que les permitían ser posicionados sobre fuegos de intensidad variable. Las poleas y cadenas permitían a una persona subir o bajar los pesados recipientes, aunque requería una fuerza y habilidad considerables para manejarlos de manera segura. Me había desarrollado esas habilidades a lo largo de años de práctica, hasta que podía manipular las enormes ollas con la precisión de un cirujano empuñando un bisturí. El Día de Acción de Gracias en Magnolia Grove siempre era un evento elaborado, una celebración de la abundancia que mostraba la riqueza de la familia y el genio culinario de mí. La tradición había continuado incluso después de la guerra, aunque la lista de invitados había cambiado a medida que los Beaumonts se adaptaban a las nuevas realidades políticas. El banquete de este año albergaría a 32 invitados, incluyendo a varios funcionarios de la reconstrucción, cuya cooperación el coronel necesitaba para mantener sus operaciones. El menú que había planeado era su obra maestra: pavo asado relleno de ostras, jamón glaseado con miel, batatas caramelizadas con melaza, relleno de pan de maíz sazonado con salvia y tomillo, berza cocida a fuego lento con carne,
de cerdo ahumada, salsa de arándanos hecha con bayas enviadas desde Massachusetts, y 3 tipos diferentes de pastel para el postre. Cada plato requería horas de preparación, una compleja coordinación de tiempos de cocción y temperaturas, y el tipo de habilidad culinaria que había forjado su reputación. Pero este día de acción de gracias sería diferente. Durante 30 años, me había servido a los invitados de la familia Beaumont, viéndolos festejarse mientras su propia gente pasaba hambre. Había sonreído y hecho reverencias mientras elogiaban su cocina, sabiendo que las mismas manos que creaban sus manjares habían sido marcadas con hierros calientes. Las mismas habilidades que celebraban se habían desarrollado bajo la amenaza del látigo. El punto de quiebre había llegado 3 semanas antes, el 4 de noviembre, cuando el pequeño Samuel Brooks, de solo 8 años, había sido sorprendido tomando una batata de la cocina. El niño tenía hambre, había estado trabajando en el campo desde antes del amanecer, y la batata era pequeña, apenas valía la pena comerla, pero el coronel Beaumont había hecho un ejemplo del niño, ordenando que lo azotaran con 15 latigazos frente a toda la comunidad de la plantación. Me había observado desde la ventana de su cocina cómo los hijos del coronel se turnaban con el látigo, cada uno ansioso por demostrar su compromiso con el mantenimiento de la disciplina. Había visto la espalda del niño abrirse bajo el cuero, había escuchado sus gritos resonar en los terrenos, había visto a su abuela desplomarse de dolor mientras su nieto era golpeado por el crimen del hambre. Esa noche, sola en su cocina después de que el trabajo del día había terminado, me tomó una decisión que lo cambiaría todo. Serviría un último banquete de acción de gracias en Magnolia Grove, una comida que pondría fin al reinado de terror de la familia Beaumont, de una vez por todas. El plan se había formado lentamente en su mente durante las semanas siguientes, moldeado por años de observación y un conocimiento íntimo de los hábitos y debilidades de la familia. Ella conocía sus horarios, sus preferencias, sus puntos ciegos y vulnerabilidades. Y lo más importante, sabía que confiaban en ella por completo, nunca sospechando que la mujer que los había alimentado fielmente durante 3 décadas podría albergar pensamientos de venganza. A medida que el 25 de noviembre amanecía frío y despejado, Mi comenzó sus preparaciones finales. Los fuegos se encendieron antes del amanecer, los calderos se llenaron de agua y se pusieron a hervir, los pavos se prepararon para asar. Para cualquier observador, parecía ser solo otra fiesta navideña en preparación, la exhibición anual de arte culinario que había hecho famosa a mi Jefferson, pero escondido debajo de la rutina familiar, había un plan tan audaz, tan perfectamente elaborado que su misma audacia lo hacía invisible. 4 hombres se reunirían alrededor de la mesa de acción de gracias, esperando celebrar su dominio continuo, sin imaginar nunca que su cocinera había preparado un tipo de banquete muy diferente, uno donde ellos serían el plato principal. La historia de mi Jefferson comenzó no en las cocinas de Magnolia Grove, sino en los campos de arroz de Charleston, donde su madre, Clara, trabajaba con el agua hasta las rodillas bajo el abrasador sol de Carolina del Sur. Clara había sido traída de África Occidental cuando era niña, una de los miles que sobrevivieron al pasaje del Medio, para encontrarse esclavizadas en las plantaciones de arroz que hicieron de Charleston una de las ciudades más ricas de América. Llevaba consigo las tradiciones culinarias de su tierra natal, complejas combinaciones de especias, técnicas para preparar arroz y verduras, y lo más importante, el conocimiento de qué plantas podían curar y cuáles podían matar. Clara Leminanesina pasó estos secretos a su hija durante momentos robados entre el amanecer y la salida del sol, cuando los capataces aún dormían la resaca y los otros esclavos comenzaban a moverse. En la tenue luz de los barracones, le enseñó a mí a identificar hierbas al tacto y al olfato, a comprender las propiedades de las raíces y las bayas, a crear sabores que podían hacer que incluso la harina de maíz más tosca supiera a banquete. Pero lo más importante, le enseñó a su hija que el conocimiento era poder, y que un cocinero que entendía sus ingredientes tenía la vida y la muerte en sus manos. Cuando mi tenía 8 años, Clara fue vendida a una plantación de azúcar en 1900, Luisiana, arrancada de su hija sin previo aviso ni despedida. Lo último que logró susurrarle a mí antes de que los traficantes de esclavos la subieran a una embarcación con destino a Nueva Orleans fue una receta, no de comida, sino de justicia. ¿Recuerdas el Adelfa, hija?, dijo, su voz apenas audible,
sobre el sonido de las cadenas y el llanto. Hermosas flores, pero cada parte lleva la muerte. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Mi nunca volvió a ver a su madre, pero llevó las palabras de Clara como un talismán durante su infancia y en su vida adulta. Aprendió a cocinar de las mujeres mayores en la casa de Charleston donde creció, desarrollando habilidades que superaban incluso sus considerables capacidades. Cuando tenía 15 años, su reputación se había extendido por toda la ciudad, y cuando el coronel Beaumont vino buscando una cocinera digna de sus ambiciosas aspiraciones sociales, Mi fue el premio que estaba decidido a reclamar. El viaje de 1900 Charleston a Georgia en la primavera de 1837 fue el primer sabor de Mi del mundo, más allá de los campos de arroz y los huertos de su juventud. Encadenada en la parte trasera de una carreta con otros 3 esclavos recién comprados, vio el paisaje cambiar de marismas costeras a colinas onduladas, de sitios familiares a territorio desconocido, donde no conocía a nadie y no tenía aliados. El coronel Beaumont cabalgaba junto a la carreta en su preciado semental, ocasionalmente ofreciendo agua o sombra, no por amabilidad, sino para proteger su inversión. Magnolia Grove, en 1837, era un trabajo en progreso, una plantación tallada en la naturaleza por el trabajo de 200 personas esclavizadas, que habían limpiado campos, construido casas y creado la infraestructura que haría rica a la familia Beaumont. La casa principal se alzaba como un monumento, blanco a la riqueza y el poder, sus columnas visibles por millas a través de los campos de algodón ondulados. Detrás de ella, el edificio de la cocina donde Mi pasaría los siguientes 30 años de su vida, ya era el dominio de una cocinera anciana llamada Patience, que veía a la joven recién llegada con sospecha y resentimiento. Patience había estado cocinando para los Beaumonts desde que el padre del coronel se instaló por primera vez en la tierra, y vio la llegada de Mi como una amenaza a su posición y autoridad. La mujer mayor hizo de los primeros años de Mi una prueba de constante prueba y humillación deliberada, obligándola a demostrar su valía a través de desafíos cada vez más difíciles. Pero Mi aprendió de cada calvario, absorbiendo no solo las técnicas de cocina, sino también la sutil dinámica de poder y sumisión que gobernaba la vida en la plantación. La relación entre cocinera y amo era única en la jerarquía de la esclavitud, a diferencia de los trabajadores del campo, que trabajaban bajo supervisión constante, o los sirvientes de la casa que siempre eran visibles. Para sus dueños, la cocinera trabajaba en relativo aislamiento, se le confiaba el acceso a la comida de la familia, y por lo tanto, a sus vidas. Esta confianza venía con privilegios, mejores cuartos, comida superior, regalos ocasionales de tela o joyas, pero también con escrutinio y sospecha. Un cocinero que decepcionaba podía ser vendido al sur a las plantaciones de azúcar, donde la esperanza de vida se medía en años, en lugar de décadas. Mi entendió esta dinámica instintivamente, presentándose como agradecida y servil, mientras observaba cuidadosamente todo lo que la rodeaba. Observó cómo la familia interactuaba con los visitantes, escuchó sus conversaciones sobre política y negocios, notó sus hábitos y preferencias y debilidades. Con los años, se volvió invisible para ellos, un accesorio en su mundo que estaba presente pero nunca realmente vista, confiada pero nunca realmente conocida. Los primeros signos de lo que los hijos del coronel Beaumont se convertirían aparecieron temprano en sus vidas. James, nacido en 1835, era un niño difícil que se deleitaba en atormentar a animales y sirvientes con igual entusiasmo. Mi lo vio crecer de un niño mimado a un joven vicioso que veía la crueldad como entretenimiento y el poder como permiso para satisfacer sus impulsos más oscuros. Cuando se fue a la universidad en Atenas, la plantación dio un suspiro colectivo de alivio. Pero su regreso en 1857 trajo nuevos horrores mientras aplicaba su educación para idear formas más sofisticadas de abuso psicológico y físico. Robert, 2 años menor, siempre fue el intelectual de la familia, un niño que leía vorazmente y hablaba elocuentemente sobre temas que iban desde la teología hasta la filosofía natural. Pero su inteligencia fue canalizada para justificar lo injustificable, creando elaborados marcos teóricos que probaban que la esclavitud no solo era económicamente necesaria, sino moralmente justa. Su tesis de grado en la Universidad de Georgia
titulada La jerarquía divina de las razas, fue elogiada por sus profesores como una obra maestra del razonamiento teológico y denunciada por los abolicionistas del norte como una sofisticada blasfemia. William, el más joven, era quizás el más peligroso porque era el más encantador. Donde sus hermanos eran obviamente crueles, William se presentaba como razonable y benévolo, un amo que trataba a sus esclavos con amabilidad y consideración, pero su amabilidad era una forma de control más insidiosa que la brutalidad de su hermano, diseñada para hacer que la resistencia pareciera no solo inútil sino ingrata. Él entendía que un esclavo que se sentía amado era más valioso que uno que solo sentía miedo, y cultivó ese amor con precisión calculada. La guerra civil cambió todo y nada en Magnolia Grove. Cuando Georgia se separó de la Unión en enero de 1861, el coronel Beaumont vio una oportunidad en el caos, posicionándose para suministrar al ejército confederado algodón, alimentos y soldados. Sus 3 hijos se alistaron con entusiasmo, cada uno convencido de que el conflicto sería breve y glorioso, una oportunidad para demostrar su superioridad sobre los degenerados yanquis, que habían olvidado su lugar correcto en el orden natural de Dios. Pero la guerra se prolongó, año tras año sangriento, y la realidad del conflicto resultó ser muy diferente de las visiones románticas que habían inspirado a los chicos del sur a marchar a la batalla. James sirvió con el ejército de Virginia del Norte, participando en batallas que se volvieron cada vez más desesperadas, a medida que las fuerzas de la Unión avanzaban más profundamente en territorio confederado. Robert usó su educación para asegurar un puesto en el Departamento de Estado Confederado, donde trabajó para justificar la guerra ante las potencias europeas, que podrían proporcionar un apoyo crucial. William se quedó más cerca de casa, organizando fuerzas de defensa locales y gestionando la contribución de la plantación al esfuerzo de guerra. Me observó el progreso de la guerra desde su cocina, viendo cómo cada derrota confederada se reflejaba en la creciente desesperación de la familia. La comida escaseó, los lujos desaparecieron, y las elaboradas cenas que una vez habían mostrado sus habilidades dieron paso a comidas sencillas preparadas con cualquier ingrediente que pudiera encontrarse o cultivarse en la propia plantación. Pero también vio una oportunidad en el caos, notando cómo la atención de la familia se centraba en la supervivencia, en lugar de la vigilancia, cómo sus suposiciones sobre la lealtad y la sumisión fueron sacudidas por informes de rebeliones, de esclavos en otros estados. Cuando la noticia de la proclamación de emancipación llegó a Georgia, en 1863, el coronel Beaumont reunió a sus esclavos en el patio principal de la plantación y pronunció un discurso que habría sido ridículo si no hubiera sido tan revelador de su mentalidad delirante. Explicó que la proclamación de Lincoln no tenía sentido porque se aplicaba solo a los estados en rebelión y que la verdadera libertad solo podía venir a través del servicio leal a amos benevolentes que entendían las necesidades de sus esclavos mejor que los políticos distantes. La mayoría de las personas esclavizadas escucharon en silencio, pero me vio el escepticismo en sus ojos, la creciente conciencia de que el viejo orden se estaba desmoronando, lo reconocieran o no. Los amos, cuando el ejército de Sherman comenzó su marcha por Georgia, a finales de 1864, esa conciencia se convirtió en desafío abierto a medida que los esclavos de todo el estado abandonaban las plantaciones para seguir a las fuerzas de la Unión, hacia el norte, hacia Atlanta y la libertad. En Magnolia Grove, casi la mitad de la población esclavizada desapareció durante la marcha de Sherman, escabulléndose en la noche para unirse a las crecientes columnas de refugiados que seguían al ejército de la Unión. Los que se quedaron eran los más viejos y los más jóvenes, los enfermos y los discapacitados, y aquellos como mí cuyas posiciones en la plantación proporcionaban tanto privilegio como responsabilidad que hacían que la huida fuera más complicada. Pero quedarse no significaba aceptar, significaba esperar el momento adecuado para actuar. El final de la guerra, en abril de 1865, trajo la emancipación legal, pero una confusión práctica. Los hijos de Beaumont regresaron a casa cambiados por sus experiencias. James con heridas físicas y psicológicas de batallas que rara vez discutía. Robert amargado por el colapso del marco intelectual que había justificado su visión del mundo. William luchando por mantener su fachada encantadora frente a la devastación económica y social.
El coronel Beaumont se adaptó a la nueva realidad con el pragmatismo de un hombre que había sobrevivido a la guerra y la derrota. Si ya no podía poseer esclavos, contrataría trabajadores. Si ya no podía confiar en la autoridad absoluta, usaría la presión económica y la manipulación legal para lograr los mismos resultados. La transición de la esclavitud a la aparcería fue perfecta en la práctica, si no en la teoría, manteniendo las relaciones de poder esenciales que habían definido la vida en la plantación durante generaciones. Para mí, la emancipación significó una elección a la que nunca se había enfrentado antes, la opción de dejar Magnolia Grove y buscar trabajo en otro lugar, o de permanecer en el único hogar que había conocido durante 30 años. Ella decidió quedarse, pero no por lealtad o afecto. Se quedó porque entendía que la justicia retrasada no era necesariamente justicia negada, y que a veces, la preparación más larga producía la venganza más completa. Los años posteriores a la guerra pusieron a prueba esa paciencia a medida que los hombres Beaumont, frustrados por sus circunstancias reducidas y las limitaciones legales, descargaban su ira en aquellos que aún estaban bajo su poder. Incapaces de azotar a los trabajadores que teóricamente podían irse en cualquier momento, desarrollaron formas más sutiles de crueldad, robo de salarios, manipulación de contratos, amenazas contra miembros de la familia y la constante presión psicológica de saber que una sola queja podría resultar en la expulsión del único hogar que la mayoría de los trabajadores habían conocido. El punto de quiebre llegó en etapas en lugar de todo a la vez. Primero fue el incidente con Mary Washington, una niña de 14 años que llamó la atención de James Beaumont durante el verano de 1866, cuando los padres de Mary intentaron proteger a su hija manteniéndola alejada de la casa principal. James los hizo arrestar por robo, plantando una cuchara de plata en su cabaña y llamando al sheriff para que presenciara su descubrimiento. Los padres fueron sentenciados a 6 meses en la cárcel del condado, dejando a Mary indefensa y sola. Luego vino el brutal castigo al viejo Sam Peters, quien a sus 75 años fue acusado de ser demasiado lento en su trabajo. William Beaumont, ejerciendo su talento para la crueldad psicológica, no hizo azotar a Sam. En cambio, redujo las raciones de comida del anciano hasta que la desnutrición le hizo imposible trabajar del todo. Luego usó su incapacidad para trabajar como justificación para expulsarlo de su cabaña. Sam murió de exposición y hambre en una semana, pero la causa oficial de la muerte se enumeró como causas naturales. Pero fue el incidente con el pequeño Samuel Brooks el 4 de noviembre de 1867, lo que finalmente empujó a mí más allá del punto de resistencia. El crimen del niño de 8 años había sido el hambre. Robar una sola batata del almacén de la cocina, mientras trabajaba una jornada de 12 horas en los campos de algodón. El castigo fue de 15 latigazos administrados por cada uno de los hijos de Beaumont por turnos, mientras toda la comunidad de la plantación era obligada a mirar. Me había visto innumerables palizas a lo largo de los años. Había aprendido a endurecerse ante la vista del sufrimiento humano que no podía evitar. Pero algo en la juventud de Samuel, su inocencia, la pura crueldad de castigar a un niño por el crimen del hambre, rompió el caparazón protector que había construido alrededor de su corazón. Mientras observaba el látigo abrir la espalda del niño, sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho, la certeza absoluta de que la familia Beaumont pagaría por sus crímenes. Esa noche, sola en su cocina después de que el trabajo del día había terminado, Mi comenzó a planear sus muertes. Tenía 30 años de conocimiento sobre sus hábitos, preferencias y debilidades. Tenía acceso a su comida y control completo sobre su preparación. Lo más importante, tenía las lecciones de su madre sobre qué plantas podían curar y cuáles podían matar, un conocimiento que nunca había usado, pero que nunca había olvidado. El plan que tomó forma en su mente durante las semanas siguientes fue elegante en su simplicidad y terrible en su minuciosidad. La cena de acción de gracias sería la ocasión perfecta, una celebración de la abundancia y la gratitud que se convertiría en un banquete de justicia. Los 4 hombres que habían causado tanto sufrimiento, finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones, servidos por la mujer en la que habían confiado sus vidas durante 30 años. A medida que se acercaba el 25 de noviembre, Mi hizo sus preparaciones finales con la cuidadosa atención al detalle que la había hecho legendaria como cocinera. Cada ingrediente fue seleccionado y medido con precisión. Cada paso del proceso fue planeado y ensayado,
hasta que pudiera ser ejecutado sin fallas. La ironía era perfecta. Los hombres Beaumont morirían como habían vivido, consumiendo el trabajo de aquellos a quienes habían oprimido, sin darse cuenta de que su última comida también era su día de juicio. El 25 de noviembre de 1867, amaneció claro y fresco sobre la plantación de Magnolia Grove, el tipo de perfecta mañana de otoño, que parecía diseñada por la providencia misma para la celebración y la acción de gracias. Pero mientras mi Jefferson estaba en su cocina a las 4 de la mañana, viendo el sol pintar el cielo oriental del color de la sangre fresca, sabía que este día no traería ni celebración, ni gracias, solo justicia, servida tan caliente y definitiva como la comida que estaba a punto de preparar. La cocina ya estaba viva con un caos controlado, mientras me dirigía a sus dos asistentes, jóvenes mujeres llamadas Celia y Rose, que habían aprendido su oficio bajo su exigente supervisión. Se movían con una eficiencia práctica, avivando fuegos, organizando utensilios y comenzando los preparativos preliminares para lo que todos esperaban que fuera otra obra maestra del arte culinario. Solo mi sabía que el banquete de hoy sería, de hecho, una obra maestra, pero no del tipo que sus invitados anticipaban. Los 3 enormes calderos de hierro fundido dominaban el centro de la cocina, cada uno capaz de contener 50 galones, y construido para soportar temperaturas que derretirían. Recipientes menores. Me había requisado estos gigantes el día anterior, explicando al coronel Beaumont que los necesitaba para preparar las enormes cantidades de comida requeridas para 32 invitados. El coronel había aprobado sin dudarlo. Después de todo, me había estado gestionando su cocina durante 30 años, y su juicio en tales asuntos era intachable. Lo que el coronel Beaumont no sabía era que me había pasado semanas preparándose para este día, no solo planeando el menú, sino ensayando cada paso del proceso que conduciría a su muerte y a la muerte de sus 3 hijos. Había cronometrado cada acción al minuto, calculado la secuencia precisa de eventos que le permitirían completar su plan, mientras mantenía la apariencia de una preparación normal de vacaciones. Se esperaba que los primeros invitados llegaran a las 2 de la tarde, para socializar y tomar cócteles antes de la cena. La cena se serviría a las 4 de la tarde, con el brindis tradicional de acción de gracias programado para las 4:30, exactamente el momento en que me planeaba servir la justicia junto con el plato principal. Entre ahora y entonces, tenía 10 horas para preparar tanto la mejor comida que había cocinado, como la venganza más terrible que el sur de Estados Unidos jamás había presenciado. A las 5 de la mañana, me comenzó el proceso que terminaría con 4 vidas antes del atardecer. Los 3 calderos se colocaron sobre los fuegos más calientes que la cocina podía producir, se llenaron de agua y se pusieron a hervir. Para cualquier observador, esto parecía perfectamente normal. Las grandes cenas requerían enormes cantidades de agua caliente para cocinar verduras, hacer salsas y limpiar platos. Nadie sospechaba que estos calderos en particular estaban siendo preparados para un propósito muy diferente. Mientras el agua se calentaba, Mi centró su atención en los componentes tradicionales del banquete de acción de gracias. 4 enormes pavos fueron limpiados, sazonados y preparados para asar, sus cavidades rellenas con una mezcla de pan de maíz, salvia y ostras que la habían hecho famosa en todo Georgia. El jamón fue glaseado con miel y azúcar moreno, las batatas se prepararon para caramelizar, y la salsa de arándanos se hizo con bayas que habían viajado en tren desde Massachusetts. Si estás disfrutando de la historia tanto como yo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir más historias como esta. A las 8 de la mañana, la cocina funcionaba como una sinfonía, bien orquestada de precisión culinaria. Celia trabajaba en la estación de preparación de verduras, pelando y picando la montaña de productos requeridos para el banquete. Rose atendía los hornos de pan, asegurándose de que el pan de maíz y los panecillos estuvieran perfectamente dorados cuando se necesitaran, y mí misma se movía entre estaciones como una directora, coordinando cada aspecto de la comida, mientras se preparaba en secreto para la sinfonía más oscura que culminaría los eventos del día. El agua en los 3 calderos había alcanzado un hervor, la superficie agitada con una energía violenta que le recordaba a la rabia que se había estado acumulando en su corazón durante 3 décadas. El vapor se elevaba de los recipientes
en nubes blancas, llenando la cocina de un calor húmedo que hacía que cada superficie estuviera resbaladiza con la condensación. La temperatura en la habitación subía constantemente a medida que los fuegos debajo de los calderos ardían con una intensidad creciente. A las 10 de la mañana, Mi hizo su primer movimiento decisivo hacia la venganza. Con el pretexto de preparar una salsa especial para el pavo, recuperó un pequeño frasco de vidrio de su escondite detrás de los barriles de harina. El frasco contenía un polvo blanco fino que parecía lo suficientemente inofensivo. Podría haber sido sal o azúcar o cualquiera de una docena de ingredientes de cocina comunes, pero este polvo era algo mucho más peligroso, un extracto concentrado de flores de adelfa que me había estado preparando durante semanas. La adelfa, le había enseñado su madre, era hermosa, pero mortal. Cada parte de la planta contenía glucósidos cardíacos que podían detener un corazón humano a los pocos minutos de la ingestión. Una sola hoja era suficiente para matar a un hombre adulto, y me había concentrado la esencia de docenas de hojas en el polvo que ahora sostenía en sus manos. La cantidad en el frasco podía matar a una docena de personas, que era exactamente lo que ella tenía la intención de hacer si era necesario. Pero el veneno era solo el comienzo del plan de mí, no el final. Ella tenía algo más dramático en mente para los hombres Beaumont, algo que haría que sus muertes fueran tan memorables como sus vidas habían sido despreciables. El veneno serviría como seguro, una forma de asegurar que su plan principal tuviera éxito, incluso si algo salía mal en el momento crucial. Al mediodía, las preparaciones preliminares estaban completas, y la cocina se había instalado en el ritmo constante de la cocción final. Los pavos se asaban a la perfección dorada, su piel crujiendo con cada adobo, el jamón se caramelizaba bajo su glaseado de miel, y las batatas comenzaban a transformarse en las delicias caramelizadas que habían forjado la reputación de mí. Para cualquier observador externo, esto era simplemente otro ejemplo de su legendaria habilidad, un banquete de acción de gracias, siendo preparado con la precisión y el arte que la habían hecho famosa, pero la atención de mí se centraba en detalles que ningún invitado vería. La posición de los calderos con respecto a la puerta del comedor, la temperatura del aceite que se estaba calentando en 2 de los recipientes, no agua como todos asumían, sino grasa de cerdo derretida, que serviría a un propósito muy diferente de la cocción normal, el momento en que los hombres Beaumont entrarían en la cocina exactamente en el momento en que su plan alcanzara su clímax mortal. A la 1 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar a Magnolia Grove, sus carruajes rodando por la entrada circular en nubes de polvo y hojas de otoño. Mi podía escuchar sus voces a través de las ventanas de la cocina, la charla educada de políticos y hombres de negocios que se habían reunido para celebrar otro año exitoso de ganancias extraídas del trabajo de personas que consideraban apenas humanas. Entre ellos había 3 funcionarios de la reconstrucción, cuya cooperación el coronel necesitaba para mantener sus operaciones, un puñado de plantadores locales que habían sobrevivido a la guerra, adaptándose rápidamente a las nuevas realidades, y varios comerciantes de Atlanta, cuyos negocios dependían del algodón de la plantación. Los invitados fueron recibidos en el salón principal, donde el coronel Beaumont se mostraba con la facilidad de un hombre que había estado entreteniendo a los poderosos durante décadas. Sus 3 hijos circulaban entre los visitantes, cada uno desempeñando su papel asignado en el cuidadoso cultivo de la influencia política y económica de la familia. James, a pesar de sus heridas de guerra y cicatrices psicológicas, mantenía su reputación como un héroe de guerra, cuyo servicio a la Confederación inspiraba respeto. Robert impresionaba a los visitantes con su discurso intelectual sobre teología y filosofía. William encantaba a todos con su ingenio y aparente sensibilidad, presentándose como el tipo de sureño ilustrado en el que se podía confiar para gestionar la transición de la esclavitud a la libertad. Ninguno de ellos pensó en la mujer en la cocina que estaba preparando su última comida. Mi Jefferson era simplemente parte del fondo, tan invisible y confiable como las estufas sobre las que trabajaba, o los cuchillos que empuñaba con tanta precisión mortal. No tenían idea de que ella estaba escuchando cada palabra que decían, catalogando cada risa que celebraba su prosperidad continua, notando cada referencia casual a los trabajadores cuyo trabajo hacía posible su comodidad. A las 2:30 Mi hizo sus preparaciones finales. El aceite en 2 de los calderos
Había alcanzado la temperatura perfecta, lo suficientemente caliente como para causar la muerte instantánea, pero no tan caliente como para salpicar peligrosamente cuando se introdujeran cuerpos. El tercer caldero permanecía lleno de agua hirviendo, un método de respaldo en caso de que el aceite resultara insuficiente. Había colocado ganchos y cadenas de hierro cerca de cada recipiente, herramientas que necesitaría para completar su plan una vez que los hombres Beaumont estuvieran muertos. El veneno había sido cuidadosamente mezclado en una salsa especial que se serviría solo a los 4 miembros de la familia. Me había preparado recipientes de servicio separados, idénticos en apariencia, pero que contenían un contenido muy diferente. Los invitados recibirían salsa normal hecha de los jugos del pavo y la harina. Los hombres Beaumont recibirían la muerte disfrazada de hospitalidad, la última comida que consumirían. A las 3 de la tarde, me envió a Celia y Rose lejos en recados inventados que las mantendrían fuera de la cocina durante las próximas 2 horas. Afirmó que necesitaba tiempo a solas para dar los toques finales a sus obras maestras. Una solicitud que nadie cuestionó dada su reputación de perfeccionismo. En realidad, necesitaba privacidad para lo que estaba a punto de suceder. Privacidad que aseguraría que ningún testigo inocente fuera traumatizado por la justicia que estaba a punto de entregar. A las 3:30, el coronel Beaumont hizo su tradicional visita a la cocina antes de la cena, un ritual que había realizado para cada comida importante durante los últimos 30 años. Entró con la confianza casual de un hombre que inspecciona su dominio, asintiendo con aprobación ante la vista del banquete perfectamente preparado que esperaba a sus invitados. Magnífico como siempre, dijo usando el tono de voz que reservaba para alabar una propiedad valiosa. Puedo oler el pavo desde el salón. Nuestros invitados están debidamente impresionados. Gracias, coronel, respondió Su voz no llevaba nada de la rabia que ardía en su corazón. Todo estará listo precisamente a la hora programada. El coronel se acercó para inspeccionar los diversos platos, de espaldas a la mujer que le había servido fielmente durante 3 décadas. Nunca la vio recoger el pincho de hierro que se había estado calentando en las brasas. Nunca sintió el golpe que clavó 6 pulgadas de metal al rojo vivo, a través de la base de su cráneo, y profundamente en su cerebro. Cayó al suelo sin un sonido, muerto tan rápido que su cuerpo nunca tuvo tiempo de registrar dolor o sorpresa. Uno menos. 3 por ir. James Beaumont entró en la cocina 5 minutos después, atraído por la curiosidad cuando su padre no regresó al salón. Encontró a mí de pie tranquilamente junto a la estufa, revolviendo una olla de salsa como si nada inusual hubiera sucedido. ¿Dónde está padre?, preguntó, mirando alrededor de la cocina con los ojos sospechosos de un hombre cuya experiencia de guerra le había enseñado a esperar el peligro en lugares inesperados. Fue a revisar el vino en la bodega, respondió con suavidad. Dijo que volvería enseguida. James se movió más adentro de la cocina, y supo que vería el cuerpo de su padre en segundos. Ella estaba lista para él. El mismo pincho de hierro, todavía caliente de las brasas, todavía mortal en sus experimentadas manos. Pero James era más joven, y estaba más alerta que su padre, y cuando vio la sangre que se acumulaba debajo de la cabeza del coronel, se dio la vuelta con reflejos afilados por 4 años de combate. La lucha fue breve pero feroz. James intentó agarrar la pistola que llevaba en la cadera, pero fue más rápida, clavando el pincho hacia su garganta en un empuje que lo habría matado al instante si hubiera conectado. Desvió el golpe con su antebrazo, aullando mientras el metal caliente quemaba a través de su camisa y quemaba su carne, pero logró sacar su arma a pesar del dolor. No le dio tiempo para usarla. Agarró una olla de grasa hirviendo de la estufa y arrojó su contenido a través de su cara y pecho, la grasa sobrecalentada, adhiriéndose a su piel como napalm. James gritó y se tambaleó hacia atrás, arañando su cara quemada, la pistola olvidada en su agonía. Fue entonces cuando demostró la verdadera extensión de su plan. Con la fuerza nacida de 30 años de trabajo en la cocina, agarró a James por la cintura y lo arrastró hacia el caldero más cercano. El aceite en su interior estaba a la temperatura perfecta, lo suficientemente caliente como para matar al instante, pero no tanto como para causar salpicaduras violentas que pudieran alertar a los invitados en el comedor. James se dio cuenta de lo que estaba sucediendo justo antes de que lo empujara de cabeza al aceite hirviendo. Su grito se cortó abruptamente cuando su cara y la parte superior de su cuerpo se sumergieron bajo la superficie, el aceite abrazándolo, como un beso mortal de un amante.
Su cuerpo convulsionó 1, 2 veces. Luego se quedó quieto mientras la grasa sobrecalentada detenía su corazón y hervía la sangre en sus venas. 2 menos, 2 por ir. Robert y William llegaron juntos, alertados por el único grito breve que se le había escapado a James antes de que el aceite lo silenciara para siempre. Entraron en la cocina para encontrar a mí limpiando sangre del suelo, con la eficiencia metódica que aplicaba a todas sus tareas, como si ordenar después de un asesinato fuera simplemente otro aspecto de la preparación de la comida. La escena que los recibió estaba más allá de su comprensión. Su padre yacía muerto junto a la estufa, su cráneo abierto como un huevo. Su hermano, James, flotaba boca abajo en un caldero de aceite hirviendo, su cuerpo ya comenzando a cocinarse en 1900 la grasa sobrecalentada. Y de pie sobre todo, estaba la mujer que había servido a su familia fielmente durante 3 décadas, ahora revelada como un ángel de la muerte, cuya paciencia finalmente había llegado a su fin. Dios mío, susurró Robert. Su entrenamiento filosófico no proporcionaba ningún marco para procesar la escena ante él. ¿Qué has hecho? Lo que se necesitaba hacer, respondió ella, su voz tan tranquila como si estuviera discutiendo el clima. Lo que ustedes hicieron necesario, a través de 30 años de maldad. William, siempre el pensador más rápido de la familia, entendió inmediatamente que se enfrentaban no a un momento de locura, sino a una ejecución cuidadosamente planeada. También entendió que su única oportunidad de supervivencia residía en salir de la cocina antes de que pudiera completar cualquier plan que ella hubiera puesto en marcha. Necesitamos irnos, dijo con urgencia agarrando el brazo de Robert. Ahora, pero ya se estaba moviendo, no para evitar que se fueran, sino para asegurarse de que no pudieran. Había pasado semanas planeando este momento, considerando cada variable posible, cada ruta de escape potencial. La puerta de la cocina que daba al exterior había sido barricada desde dentro. Sillas de madera encajadas contra ella tan firmemente que se necesitarían varios minutos de esfuerzo sostenido para romperla. La puerta que conducía al comedor era la única salida, y Mi se posicionó entre los 2 hermanos, y su única forma de escape. No se irán, dijo simplemente, no hasta que hayan pagado por lo que han hecho. Los hermanos se separaron, tratando de flanquearla, pero el diseño de la cocina trabajaba en su contra. Los enormes calderos y sus estructuras de hierro creaban un laberinto de obstáculos que limitaba su movimiento, mientras que Mi conocía cada centímetro del espacio de memoria, se movía con la precisión fluida de alguien que había trabajado en este entorno durante 30 años, siempre manteniendo los calderos entre ella y sus víctimas previstas. Robert trató de razonar con ella, recurriendo a los argumentos teológicos que le habían servido tan bien para justificar lo injustificable. Debes entender que lo que teníamos era el orden natural ordenado por Dios mismo. La Biblia claramente establece. La Biblia, interrumpió, dice que todo lo que un hombre siembra eso también cosechará. Ustedes sembraron crueldad durante 30 años, ahora les toca cosechar la cosecha. William hizo su movimiento mientras su hermano hablaba, lanzándose hacia adelante con el cuchillo que había sacado de su bota, pero Mi estaba lista para él, esquivando su ataque y agarrando su muñeca mientras pasaba. Con una habilidad que habría impresionado a cualquier carnicero, le torció el brazo hasta que el hueso se rompió. Luego usó su propio cuchillo para abrirle la garganta de oreja a oreja. William cayó de rodillas, la sangre brotando de la enorme herida, sus manos presionando ineficazmente contra el corte abierto. Intentó hablar, pero solo pudo gorgotear, su vida fluyendo sobre el suelo de la cocina, donde tantas comidas habían sido preparadas a lo largo de los años. Robert, al ver a su hermano menor morir ante sus ojos, abandonó la filosofía en favor de la desesperación. Se lanzó contra mí con las manos desnudas, esperando dominarla por la fuerza bruta, pero 30 años de trabajo en la cocina la habían hecho más fuerte de lo que él creía, y 30 años de rabia reprimida le habían dado una fuerza más allá de lo meramente físico. La lucha fue breve. Robert era más alto y más pesado, pero Mi estaba luchando por más que su vida. Estaba luchando por la vida de cada persona que había sufrido bajo la crueldad de Beaumont, cada niño que había sido azotado, cada mujer que había sido violada, cada hombre que había sido trabajado hasta la muerte en los campos de algodón. Esa fuerza resultó decisiva. Ella se puso detrás de él, le envolvió los brazos alrededor del cuello y lo arrastró hacia atrás hacia el tercer caldero, el que estaba lleno de agua hirviendo en lugar de aceite.
Robert arañó sus brazos, tratando de romper su agarre, pero ella se aferró con la tenacidad de alguien que preferiría morir antes que dejar escapar a su presa. El borde del caldero agarró a Robert detrás de las rodillas y se tambaleó hacia atrás con Mi todavía aferrada a él. Ambos cayeron juntos en el agua hirviendo. El acto final de justicia de Mi se completó incluso cuando el líquido sobrecalentado reclamó su propia vida. La cocina se quedó en silencio, excepto por el crujido de los fuegos y el suave burbujeo de los 3 calderos. 4 hombres yacían muertos, uno por un pincho a través del cráneo, uno hervido en aceite, uno con la garganta cortada y uno ahogado en agua hirviendo. Y junto al tercer caldero, Mi Jefferson flotaba boca arriba, sus ojos cerrados, su rostro tranquilo por primera vez en 30 años. El descubrimiento llegó precisamente a las 4 de la tarde cuando los primeros invitados comenzaron a preguntarse por qué no se había anunciado la cena. La tradición del coronel Beaumont de puntualidad era legendaria en todo Georgia. Cuando decía las 4, quería decir exactamente las 4, ni un minuto antes ni después. Cuando la hora señalada pasó sin el sonido familiar de la campana de la cena, los invitados en el salón comenzaron a intercambiar miradas de perplejidad y preguntas susurradas. El doctor Samuel Morrison, un amigo de la familia de toda la vida que había asistido a cada banquete de acción de gracias en Magnolia Grove durante los últimos 15 años, fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando. Quizás el coronel se ha retrasado por alguna emergencia en la cocina, sugirió, aunque su tono llevaba más preocupación que convicción. Sabes lo impredecibles que pueden ser estas comidas elaboradas, pero cuando las 5 de la tarde llegaron, y pasaron sin explicación, William Henderson, un funcionario de la reconstrucción cuya cooperación el coronel necesitaba para sus operaciones continuas, decidió investigar personalmente. Henderson había servido como oficial de la Unión durante la guerra y poseía los instintos prácticos de un hombre que había aprendido a no ignorar el peligro potencial. Se excusó de la conversación del salón y se dirigió a la cocina, siguiendo la pasarela cubierta que conectaba la casa principal con las instalaciones de cocina. La escena que recibió a Henderson cuando abrió la puerta de la cocina estaba más allá de cualquier cosa para la que su experiencia de guerra lo había preparado para presenciar. 4 cuerpos yacían esparcidos por la habitación en varias etapas de destrucción, uno al lado de la estufa con el cráneo abierto, uno flotando en un caldero de aceite, uno con la garganta cortada y 2 más en un caldero de agua hirviendo. El aire estaba lleno del olor a carne cocinada, sangre derramada y los aromas persistentes de lo que debería haber sido un perfecto banquete de acción de gracias. El entrenamiento militar de Henderson se activó inmediatamente. Retrocedió de la cocina, cerró la puerta y regresó al salón, donde informó discretamente a los demás invitados lo que había descubierto. En cuestión de minutos, la casa se había vaciado a medida que 32 visitantes huían de la plantación de Magnolia Grove, sus carruajes y caballos desapareciendo por la entrada en nubes de polvo y pánico. El primer funcionario en llegar fue el sheriff Jacob Crawford, un hombre cuyo nombramiento para el cargo dependía en gran medida de mantener buenas relaciones con los plantadores restantes del condado. Crawford había servido en el ejército confederado junto a James Beaumont y le debía su posición a la influencia política del coronel Beaumont. La vista de toda la familia Beaumont, muerta por la violencia, no era solo un crimen para ser investigado. Era una catástrofe política y económica que amenazaba con desestabilizar toda la región. El examen inicial de la escena por parte de Crawford fue minucioso, pero predeterminado. Había llegado a Magnolia Grove esperando encontrar evidencia de intrusos externos, probablemente esclavos liberados que habían irrumpido en la plantación en busca de venganza o robo. Lo que encontró en cambio fue mucho más preocupante, un crimen que había sido cometido por alguien con un conocimiento íntimo de los hábitos de la familia y un acceso completo a sus espacios privados. La evidencia inevitablemente apuntaba hacia Mi Jefferson. Ella había estado sola en la cocina durante el periodo crucial en que ocurrieron los asesinatos. Su cuerpo flotando en el tercer caldero sugería que ella había sido la perpetradora en lugar de otra víctima. Lo más condenatorio de todo, Crawford encontró el frasco que contenía extracto de adelfa escondido detrás de los barriles de harina, junto con notas detalladas en la caligrafía de Mi que describían el momento y la ejecución de lo que ella llamó su banquete final. Pero el sheriff Crawford
se enfrentaba a un dilema que iba mucho más allá de la simple investigación criminal. Si se corría la voz de que una cocinera esclavizada había asesinado con éxito a toda una familia blanca, el impacto psicológico en otras plantaciones de Georgia podría ser catastrófico. El frágil sistema de control económico que había reemplazado a la esclavitud dependía de la creencia de que los trabajadores aceptarían su posición subordinada pacíficamente. Las acciones de mi Jefferson amenazaban con inspirar actos similares de rebelión en todo el estado. La solución que Crawford ideó fue elegante en su simplicidad y devastadora en su deshonestidad. Informaría que intrusos desconocidos habían irrumpido en Magnolia Grove, asesinado a la familia Beaumont durante un intento de robo y matado a su leal cocinera cuando ella intentó defender a sus empleadores. Esta versión de los hechos servía para múltiples propósitos. Preservaba la imagen de mí como una sirvienta fiel, evitaba inspirar crímenes de imitación y justificaba la dura represión contra los trabajadores negros que Crawford sabía que seguiría. El encubrimiento comenzó de inmediato. Los ayudantes de Crawford sacaron el cuerpo de mí del caldero y lo colocaron cerca de la puerta de la cocina, creando la impresión de que ella había estado tratando de escapar cuando los intrusos la mataron. El frasco de extracto de adelfa fue destruido junto con las notas de mí que describían su plan. Sus asistentes, Celia y Rose, fueron amenazadas con ser procesadas como cómplices, a menos que apoyaran la versión oficial de los hechos. El funeral de la familia Beaumont se convirtió en un espectáculo regional al que asistieron cientos de dolientes que vinieron a presentar sus respetos a lo que los periódicos describieron como víctimas de una violencia bárbara. El coronel Marcus Beaumont fue elogiado como un terrateniente progresista que había tratado a sus trabajadores con una amabilidad sin precedentes. Sus hijos fueron recordados como héroes de guerra que se habían sacrificado por la causa confederada y que estaban trabajando para reconstruir el sur con justicia y compasión. Mi Jefferson fue enterrada el mismo día, pero en una ceremonia muy diferente. Su tumba fue colocada en el cementerio de esclavos detrás de Magnolia Grove, marcada solo con una cruz de madera que llevaba su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. No se hizo mención de sus 30 años de servicio fiel, sus legendarias habilidades culinarias o las circunstancias de su muerte. Ella era simplemente otra víctima de la violencia que se había cobrado a la familia Beaumont, pero la historia oficial comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Celia y Rose, a pesar de su miedo a ser procesadas, no pudieron suprimir por completo la verdad de lo que habían presenciado. En conversaciones tranquilas con otros trabajadores, revelaron fragmentos de lo que realmente había sucedido en la cocina el día de Acción de Gracias. La historia se extendió por la comunidad de la plantación como un reguero de pólvora, pasada de persona a persona en conversaciones susurradas que se volvieron más detalladas con cada relato. En semanas, cada trabajador negro en 3 condados conocía la verdadera historia del banquete final de mi Jefferson. Sabían sobre los 30 años de agravios acumulados, la cuidadosa planificación que había hecho posible su venganza, y el coraje que la había llevado a sacrificar su propia vida por la justicia. Más importante aún, entendieron que la versión oficial de los hechos era una mentira diseñada para proteger el mismo sistema que había hecho necesarias las acciones de mí. El impacto económico de las muertes de la familia Beaumont fue inmediato y grave. La plantación de Magnolia Grove, sin el liderazgo que la había hecho rentable, comenzó a colapsar en meses. Los capataces restantes demostraron ser incompetentes para gestionar los complejos sistemas que habían mantenido la operación en funcionamiento, y los trabajadores comenzaron a irse en busca de oportunidades en otros lugares. Para la primavera de 1868, la plantación estaba en bancarrota, su tierra siendo vendida pieza por pieza para pagar a los acreedores, pero el impacto psicológico fue aún más significativo. En todo Georgia y en todo el sur, los trabajadores, negros que se habían resignado a su destino bajo el sistema de aparcería, comenzaron a reconsiderar sus opciones. Si una mujer podía desafiar con éxito la estructura de poder que los oprimía, tal vez la resistencia organizada era posible. El miedo que los había mantenido subordinados comenzó a dar paso a algo más peligroso. Esperanza. La respuesta de las autoridades fue rápida y brutal. A los pocos días de los asesinatos de Beaumont, las patrullas de hombres blancos armados
comenzaron a vagar por el campo, ostensiblemente buscando a los intrusos que habían cometido el crimen, pero en 1900 en realidad intimidando a cualquier trabajador negro que pudiera ser inspirado por el ejemplo de mí. Los sospechosos de ser alborotadores fueron arrestados por cargos inventados, golpeados, o simplemente desaparecieron sin explicación. La represión fue particularmente severa en las plantaciones donde la productividad de los trabajadores había disminuido o donde había informes de insubordinación. Los gerentes que previamente habían dependido de la presión económica para controlar a sus trabajadores, ahora recurrían a la violencia física. Convencidos de que solo el terror podía prevenir la propagación de la rebelión, la breve esperanza que había seguido a la emancipación dio paso a un reinado de terror que duraría hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, la historia Tammy Jefferson se negó a morir. A pesar de los esfuerzos oficiales para suprimir la verdad, a pesar de la campaña de terror diseñada para evitar su propagación, a pesar de la reescritura de la historia para retratarla como una víctima en 1909, lugar de una vengadora, su leyenda continuó inspirando la resistencia en toda la región. Los padres contaban a sus hijos sobre la cocinera que finalmente había servido justicia a sus opresores. Los trabajadores que planeaban sus propios actos de desafío invocaban su nombre como fuente de coraje. La historia evolucionó en el relato, adquiriendo dimensiones míticas que trascendían los hechos específicos de lo que había sucedido el 25 de noviembre de 1867. En algunas versiones, Mi sobrevivió a la confrontación y escapó al norte, donde vivió para ver a sus antiguos opresores ser llevados ante la justicia. En otras, fue visitada por los espíritus de todos los esclavos que habían muerto en Magnolia Grove, dándole la fuerza sobrenatural necesaria para completar su misión de venganza. Pero quizás la versión más poderosa de la historia fue la que se mantuvo más cerca de la verdad, el cuento de una mujer común que había sido empujada más allá de la resistencia y había elegido actuar en lugar de someterse. Esta versión resonó en los trabajadores de todo el sur porque reflejaba sus propias experiencias de injusticia y sus propias fantasías de venganza. Mi Jefferson se convirtió en un símbolo de resistencia precisamente porque no era una heroína sobrehumana, sino una persona real que se había enfrentado a las mismas elecciones que ellos enfrentaban todos los días. Las consecuencias legales de los asesinatos de Beaumont se prolongaron durante años a medida que varias partes luchaban por la herencia de la familia. Sin herederos claros, los 3 hijos habían muerto solteros. La propiedad se convirtió en objeto de reclamos competentes de parientes lejanos, acreedores y el gobierno estatal. El litigio consumió cualquier valor que quedaba en la plantación, dejando nada más que deudas y edificios abandonados. Para 1875, Magnolia Grove había sido completamente abandonada, sus campos regresando a la naturaleza y sus edificios cayendo en ruinas. La casa principal, una vez un monumento a la riqueza y el poder, se encontraba vacía y deteriorándose, sus columnas blancas manchadas por el clima y sus ventanas rotas por vándalos. La cocina, donde me había servido su banquete final, se convirtió en un refugio para animales y vagabundos. Los enormes calderos que habían sido instrumentos de justicia se oxidaban como reliquias de una guerra olvidada. Pero incluso en ruinas, la plantación continuó sirviendo como un sitio de peregrinación para aquellos que conocían la verdadera historia de lo que había sucedido allí. Las familias negras que viajaban por la zona hacían desvíos para visitar la tumba de mí, dejando flores y rezando por la mujer que había muerto luchando contra su enemigo común. La cruz de madera que marcaba su lugar de descanso fue reemplazada muchas veces a medida que el clima y el vandalismo la destruían, pero alguien siempre se aseguraba de que su tumba permaneciera marcada y recordada. El impacto histórico más amplio de las acciones de mi Jefferson se puede medir en el aumento de la vigilancia y la represión que siguió a su rebelión. Las autoridades del sur, aterrorizadas por la posibilidad de una resistencia organizada de esclavos, invirtieron fuertemente en la aplicación de la ley y la recopilación de inteligencia diseñada para identificar y reprimir a los posibles alborotadores antes de que pudieran actuar. Las redes de informantes y colaboradores que surgieron durante la reconstrucción fueron en parte una respuesta al miedo de que otras Jefferson pudieran estar planeando actos similares de venganza. Al mismo tiempo, su historia se convirtió en parte de la tradición oral que sostuvo a las comunidades negras durante los años más oscuros
de la era de Jim Crow. Cuando los remedios legales fallaron y la acción política resultó imposible, la gente podía recordar que al menos una persona había desafiado con éxito el sistema que los oprimía. Su ejemplo proporcionó tanto inspiración como lecciones prácticas sobre la importancia de una cuidadosa planificación, un conocimiento íntimo de los enemigos y la voluntad de pagar el precio final por la justicia. El movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 redescubrió la historia de Mi Jefferson a medida que los activistas buscaban precedentes históricos para su propia lucha contra la opresión. Su imagen apareció en carteles y en publicaciones que celebraban la resistencia negra a la esclavitud y la segregación. Los cantautores compusieron baladas sobre su banquete final y los dramaturgos escribieron interpretaciones dramáticas de su vida y muerte. Pero quizás el memorial más apropiado para Mi Jefferson fue el simple hecho de que su historia hubiera sobrevivido del todo, a pesar de los esfuerzos oficiales por suprimirla, a pesar de la reescritura de la historia para retratarla como una víctima en lugar de una vengadora. A pesar del paso de más de un siglo desde su muerte, la gente todavía recordaba lo que había hecho y por qué lo había hecho. En una sociedad que quería olvidar la realidad de la esclavitud y sus consecuencias, su historia sirvió como un recordatorio incómodo de que la opresión engendra resistencia y de que la justicia, cuando se niega por la ley, a veces encuentra otros medios de expresión. Hoy la plantación de Magnolia Grove existe solo como una nota a pie de página histórica, su ubicación marcada por estudios arqueológicos, pero sus edificios hace tiempo que se derrumbaron o fueron retirados. El cementerio de esclavos donde Mi Jefferson fue enterrada ha sido parcialmente preservado como parte de un proyecto histórico que documenta las vidas de las personas esclavizadas en Georgia. Su tumba, ahora marcada con una lápida adecuada gracias a donaciones de organizaciones comunitarias, lleva una simple inscripción: Mi Jefferson, 1819 a 1867. Cocinó durante 30 años. Luego sirvió justicia. La inscripción captura tanto la duración de su servicio como la naturaleza repentina y violenta de su rebelión, pero no logra transmitir la complejidad de su historia, las décadas de cuidadosa observación que hicieron posible su plan, el coraje moral requerido para sacrificar su propia vida por la justicia, la forma en que sus acciones inspiraron a otros a resistir su propia opresión. Esas dimensiones de su legado viven no en monumentos oficiales, sino en la lucha continua por la igualdad y la justicia que ella ayudó a inspirar. La historia de Mi Jefferson nos recuerda que la historia no pertenece a los poderosos que escriben los registros oficiales, sino a la gente que se niega a ser silenciada por el miedo olvidada por el tiempo. Su banquete final fue más que un acto de venganza individual. Fue una declaración de que la dignidad humana no puede ser destruida, que la justicia encontrará una manera de manifestarse incluso en las circunstancias más oscuras, y que a veces, las personas más comunes se vuelven extraordinarias a través de su voluntad de decir basta. En cada lucha por la justicia, en cada postura contra la opresión, en cada momento en que los impotentes eligen el coraje sobre la sumisión, el legado de Mi Jefferson sigue vivo. Su cocina se ha ido, su plantación está en ruinas, pero su historia continúa nutriendo a aquellos que tienen hambre de justicia y libertad. Ese es el banquete más duradero que ella jamás sirvió, y nunca dejará de alimentar a las almas hambrientas que necesitan saber que la resistencia es posible, que la dignidad puede ser defendida, y que a veces la justicia realmente se sirve, caliente y final y completa. Si la historia de Mi Jefferson te conmovió, te hizo pensar, te recordó por qué no podemos olvidar nuestra historia, entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta, y compártelo con alguien que necesite escucharlo.